Buenas, nosotros somos el grupo 2, compuesto por Caterina Wells, Ivette Gómez y quien les habla, Rosana Maldonado. El tema que estaremos exponiendo es las personas. De modo introductorio, podemos decir que las organizaciones dependen de las personas para que las controlen, las dirijan, operen y funcionen. Sin personas no hay organización. Se sabe que en épocas anteriores las personas eran tratadas como objetos, como recursos productivos o herramientas para el funcionamiento de la organización. Y eso causaba resentimientos y discusiones, conflictos entre las personas y hacía que se distanciaran y se disminuyera la calidad y la producción de la organización. Esos asuntos eran tratados por los gerentes y la dirección. Sin embargo, actualmente se busca que todos sean administradores para que sean conscientes de sí mismos y sean agentes de diagnóstico y de solución de problemas. Así se haya una mejora continua y las organizaciones pues puedan crecer y fortalecerse. La variabilidad humana. El hombre es un ser con tendencia a la vida en sociedad, que vive en organizaciones y ambientes cada vez más complejos y dinámicos. Cada persona es un fenómeno multidimensional, el cual está sujeto a las influencias de una enorme cantidad de variables. Antes, la técnica de administración de los recursos humanos era muy estandarizada, es decir, trataba a todas las personas como si fueran iguales. Sin embargo, eso no era muy efectivo y actualmente se toma en cuenta la individualidad y se hace hincapié en ello porque mientras mayor sea la diferencia entre mayor será su potencial de creatividad. Cognición humana. La cognición humana, la cognición es la manera en la que las personas perciben e interpretan su persona y a su medio externo. Es decir, es ese filtro a través del cual las personas establecen creencias, opiniones respecto a sí mismas y al mundo exterior. Existen dos teorías importantes que explican cómo funciona la cognición humana. Una de ellas es la teoría de campo de Lewin y otra es la teoría de la disonancia cognitiva de Fresnel. La teoría de campo de Lewin asegura que la conducta humana depende de dos factores fundamentales. Uno es que la conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos coexistentes en una determinada situación. Es decir, que a partir de los estímulos externos es que la persona va a reaccionar y se va a comportar. La segunda es que esos hechos y eventos tienen la característica de un campo dinámico de fuerza en el que cada uno tiene una interacción dinámica con los demás que influye o recibe influencia de otros. Ahí se produce un campo llamado campo psicológico personal, que es un patrón organizado de las percepciones de cada individuo, es decir, el espacio vital en el que se encuentra la persona y su ambiente psicológico, su manera de ver o de percibir e interpretar las cosas en su ambiente. Y la teoría de la disonancia cognitiva se basa en la premisa de que cada persona se esfuerza por obtener un estado de consonancia o coherencia consigo misma. Si la persona tiene conocimientos sobre sí misma y sobre su ambiente incongruentes, es decir, que la persona tenga conocimientos y creencias que son diferentes a los que ocurren a las situaciones o a lo que ocurre en su ambiente. La disonancia cognitiva, es decir, esa diferencia entre la creencia y el pensamiento y lo que sucede, es una de las principales fuentes de incongruencia conductual. Y los elementos cognitivos pueden ser relacionados de tres maneras. Pueden ser, es decir, que vayan acorde el pensamiento y lo que ocurre en el ambiente. Disonantes, que es diferente lo que se piensa y lo que se hace, lo que ocurre en el ambiente. Y también irrelevante, que es cuando no se influyen uno en la otra. Cuando se presenta la disonante, la persona se siente mal y para escapar de ese conflicto interno, entonces intenta tomar una de las tres acciones, que es o modifica su comunicación con el ambiente, o por lo menos para que no sea tan diferente, puede modificar el ambiente para que vaya más acorde con su cognición, o en caso de que no se pueda modificar ninguno de los dos, entonces tendría que vivir con el conflicto interno. Lo que hace la cognición es proporcionar un cuadro de referencia para que la persona se sitúe en el mundo que le rodea y lo comprenda adecuadamente. De estas dos teorías se concluye que la persona reacciona más a partir de su percepción personal y subjetiva que
de lo que pasa en realidad, del hecho concreto y objetivo. Y por último, la compleja naturaleza humana. En función de esas dos teorías, entonces, de la teoría de campo y la teoría de la disonancia cognitiva, surgen tres enfoques de estudio. Uno es la persona como un ser transaccional, que es cuando la persona no solamente reacciona al ambiente, sino que también es capaz de modificar aspectos de su ambiente. Y el segundo es la persona como un comportamiento dirigido hacia un objetivo, que es cuando la persona es capaz de trazarse metas, de tener objetivos y aspiraciones y se esfuerza para alcanzarlos. Y la tercera es la persona como un modelo de sistema abierto. Esto también va dirigido hacia objetivos, pero esos objetivos son interdependientes del ambiente físico y social, y por eso la persona debe tener un papel más transaccional en el proceso mediante el cual va a alcanzar esos objetivos. Esto exige que la persona desarrolle habilidades cognitivas que le permitan conocer a las personas y su ambiente y cómo enfrentarse a ellas. Y por eso resulta importante conocer la manera en que las personas elaboran una especie de sistema de filtros mediante los cuales conciben su realidad. Eh, Sin más que aportar por el momento, le doy la palabra a mi compañera Catrina. Buenas, yo les voy a estar hablando de la motivación humana. Esta no tiene un concepto definido, pues se ha utilizado en diversos sentidos. De forma general, el motivo es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada forma. Existen tres premisas, las cuales son que la conducta es causada por estímulos externos o internos. La herencia también está encajada decisivamente con el comportamiento de la persona. La conducta es motivada, toda conducta humana tiene una finalidad. La conducta no es aleatoria. La conducta está orientada a objetivos específicos. Siempre va a haber un impulso, deseo, necesidad o tendencia que designa los motivos de dicha conducta. El ciclo motivacional empieza con el surgimiento de una necesidad. La necesidad es una fuerza dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada vez que surge una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio del organismo. Una vez satisfecha la necesidad, ya no ocasiona una tensión ni incomodidad. Pero esto no siempre pasa en el ciclo motivacional. Si la necesidad no es satisfecha, busca una forma de salir indirectamente y ahí es que entra la psicología. Aquí vemos la escala del equilibrio de la motivación. Aquí es cuando se rompe la barrera, causa frustración. Eso se deriva otro comportamiento que es la compensación, donde entra la psicología. En la jerarquía de Maslow, Maslow nos dice que está dividida en las necesidades primarias, que son necesidades fisiológicas como tener hambre, sed, sueño, etcétera, la de seguridad o protección, las necesidades sociales de salir y compartir, la de estima o autoestima, de tener amor por nosotros y de autorrealización cuando nosotros realizamos una meta específica. La teoría de Esberg, que son dos factores que son higiénicos, que se refiere a las condiciones que rodean a la persona en su entorno de trabajo, y las motivacionales, que se refieren al contenido del opuesto de las tareas obligaciones relacionadas con esta. El modelo de motivación de Room
de Barrum, perdón, comprende 3 factores que determinan la motivación para producir, que son los objetivos individuales, la fuerza o el deseo de alcanzar objetos; 2, la realización del individuo que percibe la productividad entre sus objetivos individuales; y 3, la capacidad que tiene el individuo para influir en su propio nivel de productividad. La teoría de expectativas comprende la probabilidad observada del esfuerzo que se lleve a un desempeño, la probabilidad observada de un resultado al proporcionar un desempeño y la probabilidad observada a los resultados intermedios que llevan al resultado final. Las necesidades no satisfechas llevan a estas 2 creencias: la creencia de que tener dinero puede satisfacer las necesidades y la creencia de que para obtener el dinero se requiere un empeño, que es igual a la motivación para el empeño. El clima organizacional depende de la adaptación de la persona. Cuando una persona está mentalmente estable, se siente bien con ellos mismos, se siente bien con relación a su entorno y son capaces de enfrentar a las demandas de la vida. Este modelo también tiene 3 premisas, que son las siguientes: todos los individuos tienen motivos o necesidades básicas que representan comportamientos potenciales y únicamente influyen en la conducta. La provocación o no de esos motivos depende de la situación o el ambiente que percibe el individuo. Las propiedades particulares del ambiente sirven para estimular o provocar ciertos motivos. Ok, hola, yo les estoy hablando acerca de la comunicación en la administración de recursos humanos. Como sabemos, las personas no viven aisladas y tampoco son autosuficientes, sino que se relacionan continuamente con otras y con su ambiente por medio de la comunicación. La comunicación no es más que la transferencia de información o de significado de una persona a otra. La comunicación es un factor muy importante en las organizaciones, ya que esta es la red que integra y coordina todas sus partes. La comunicación es un procedimiento compuesto por 5 elementos que son. Siguiente, por favor. Primero tenemos el emisor, que es la persona que emite un mensaje para alguien. Segundo, tenemos el transmisor o codificador, que es el equipo que une la fuente al canal, es decir, que codifica el mensaje emitido por la fuente para que se vuelva adecuado y disponible para el canal. Tercero, tenemos el canal, que es la parte del sistema que enlaza la fuente con el destino, los cuales pueden estar físicamente cerca o lejos. Tenemos como cuarto al receptor o decodificador, que es el equipo situado entre el canal y el destino, es decir, el que codifica el mensaje para hacerlo comprensible al destino. Y por último, tenemos al destino, que es la persona al que se le envía el mensaje. Como el proceso de comunicación funciona como un proceso abierto, es común que se presente cierta cantidad de ruido. El ruido es una perturbación indeseable que tiende a distorsionar o alterar de manera imprevisible el mensaje transmitido. Siguiente, por favor. Comportamiento humano en las organizaciones. Aunque las personas se pueden visualizar como recursos, nunca se debe olvidar que las personas son estos, personas, que son portadores de características de personalidad, que tienen expectativas, objetivos personales, historias particulares, etc. Por eso estaremos mencionando algunas características para mejorar la comprensión de la conducta humana en las organizaciones. Siguiente, por favor. Una de estas características es que el hombre es proactivo, que está orientado hacia la actividad, hacia la satisfacción de sus necesidades y el logro de sus objetivos y aspiraciones.
El hombre es social, que al participar en organizaciones lo lleva a desarrollarse en compañía de otras personas o con algunos grupos en los cuales busca mantener su identidad y su bienestar psicológico. El hombre tiene necesidades diversas, se encuentra motivados por una gran variedad de necesidades. El hombre percibe y evalúa en función de sus propias experiencias y de acuerdo con sus propias necesidades y valores. El hombre piensa y elige para luchar con los estímulos con los cuales se enfrentan y para alcanzar sus objetivos personales. Y el hombre posee capacidad limitada de respuesta. La capacidad de respuesta está dada en función de las aptitudes, ya sea innatos, y del aprendizaje, que son las adquisiciones. Tanto la capacidad intelectual como la física están sujetas a limitaciones. En función de estas características del comportamiento humano, nace el concepto de hombre complejo, que el concepto de hombre complejo presupone que los individuos están motivados por un deseo de utilizar sus habilidades para solucionar los problemas que afrontan o para dominarlos. Siguiente, por favor. El capital humano. Las personas en su conjunto constituyen el capital humano. La organización puede valer más o menos en la medida en que contenga talentos y competencias capaces de agregar valor a la organización, además hacerla más ágil y competitiva. Para ello, la organización debe utilizar 4 denotadores indispensables. Siguiente, por favor. Entre esto tenemos la autoridad, que es delegar poder a las personas para que puedan tomar decisiones independientes sobre sus acciones y recursos. Esto es que cada líder reparta y delegue autoridad a las personas para que puedan trabajar de acuerdo con lo aprendido y lo que dominan. Tenemos la información, que es fomentar el acceso a la información a lo largo de todas las fronteras. Es crear condiciones para difundir la información, además de ser la útil y productiva para las personas en el sentido de facilitar la toma de decisiones y la búsqueda de caminos nuevos y diferentes. Tenemos las recompensas, que es proporcionar incentivos compartidos para que promuevan los objetivos organizacionales. La recompensa funciona como un esfuerzo positivo y como un indicador del comportamiento que la organización espera de sus participantes. Y por último tenemos las competencias, que es ayudar a las personas a desarrollar habilidades para que la utilicen ampliamente, para que utilicen información ampliamente y ejerzan su autonomía. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su entendimiento. Gracias.